Bien, buenas con todos. El día de hoy vamos a ver el tema de líneas notables, ¿no? Líneas importantes para el triángulo, ¿sí? Aquí los estoy mostrando las famosas líneas notables, ¿sí? Las cuales nos van a permitir, pues, conocer más a fondo el triángulo en sí. Tenemos la mediana. La mediana es la línea que divide al lado donde cae en dos partes iguales, ¿no? BM, mediana relativa al lado AC. Tenemos la altura, ¿no? La altura es la línea que cae, forma 90 grados. Sería BH, altura relativa al lado AC. Tenemos también la bisectriz, bisectrices interiores, ¿no? Bisectriz del lado del vértice B, bisectriz del vértice A, se cortan en un punto I que se le llama incentro, ¿no? Cuando tenemos ángulos exteriores y trazamos las bisectrices, se cortan en un punto, se le llama excentro. También el punto de corte de las alturas se le llama ortocentro. El punto de corte de las medianas se le llama baricentro. ¿Sí? Son puntos notables también tenemos que se pueden deducir a partir de las líneas notables, ¿no? Pero ese es un tema que no vamos a ver el día de hoy, ¿no? Puntos notables lo dejaremos para más adelante. Bien, mediatriz. La mediatriz es la línea que forma un ángulo de 90 grados y divide el segmento en dos partes iguales. Al punto de corte de las mediatrices se le llama circuncentro. Y bueno, tenemos la seviana, que es una línea común del triángulo, no tiene ninguna propiedad en especial. Simplemente la seviana es una línea relativa que cae en un cierto lado. En este caso sería que BL es la mediana relativa, no la mediana, disculpen, la seviana relativa al lado AC. Bien, tenemos algunas relaciones angulares, ¿no? Cuando tenemos dos bisectrices interiores que se cortan en un punto, el ángulo que se forma es 90 más la mitad del ángulo que está encima de él o arriba de él. Cuando tenemos dos bisectrices exteriores, ese cruce, ¿no? Este punto es el excentro, no te olvides. Este punto X o este ángulo X viene a ser 90 menos la mitad del ángulo que está aquí arriba, ¿no? Y pues cuando tenemos una bisectriz interior y una exterior, el ángulo que se forma aquí del exterior viene a ser la mitad del ángulo que está aquí arriba de la interior, ¿no? Entonces, ese es en resumen el tema de líneas notables que se va a ver el día de hoy. Pero bueno, vamos a agregarle algo adicional que se le llama pues congruencia. La congruencia nos habla pues que o nos dice que dos triángulos van a ser congruentes cuando pues tengan sus ángulos iguales y sus lados correspondientes iguales, ¿sí? Entonces miren, no siempre va a ser bastante fácil darse cuenta cuando los triángulos son iguales. Para eso existen criterios, ¿no? Para darnos cuenta cuando los triángulos pues son congruentes o no. Tenemos, por ejemplo, mira el caso lado, ángulo, lado. O sea, mira, si tú tienes un lado, ángulo, lado y un lado, ángulo, lado iguales en un triángulo, en dos triángulos distintos, aparentemente, pues vamos a decir que estos dos triángulos son congruentes. Hay que tener en cuenta el orden en el que están, ¿no? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Entonces ahí tenemos el primer caso de congruencia. El segundo caso de congruencia nos dice que es ángulo, lado, ángulo. Tenemos un ángulo, lado, ángulo. Entonces hay que tener en cuenta el orden en el que se presenta el caso. Si el ángulo, lado y ángulo de este triángulo y el lado, ángulo, lado de este ángulo, lado, ángulo de este triángulo son iguales, entonces estamos en el caso de congruencia. Quiere decir que el otro lado que se le opone a alfa viene a ser igual al otro lado que se le opone a alfa, ¿no? Y tenemos por último el tercer caso que nos dice lado, lado, lado. Si los tres lados de los dos triángulos son iguales, los dos triángulos pues son congruentes. Quiere decir que si aquí a bolita se le pone alfa, aquí a bolita también se le pone alfa. Bien, ese es en resumen la teoría para este tema, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte de la práctica. Vamos a empezar con el ejercicio número 1 de la práctica, que nos dice así. En un triángulo rectángulo ABC, dice así, se traza la altura BH
Y se sabe que los ángulos BAC y BCA miden 52 y 40 respectivamente. Calcular la diferencia de las medidas de los ángulos HBC y HBA. Bien, vamos a trazar un triángulo acutángulo. Acutángulo, por si acaso, es aquel triángulo que tiene sus ángulos menores que 90. Sí, ABC, ahí está. Se traza la altura BH, vamos a trazar BH. Ahí está la altura BH. Y me dice que los ángulos BAC y BCA miden 52 y 40. BAC, este es 52, el primero. Y BCA mide 40. BCA, este ángulo es de 40. Me pide la diferencia entre los ángulos HBC y HBA. HBC, este viene a ser mi X. Y HBA, este viene a ser mi Y. Me pide X menos Y simplemente. Bien. Entonces hay que recordar que la suma de los ángulos diferentes de 90 en un triángulo rectángulo, pues es 90 grados. Entonces, como acá es 40, X y acá es 40, tú vas a decir que X más 40 es igual a 90. Y el X valdría 50. En el otro lado, tú vas a decir que Y más 52 es igual a 90. Y pasa a restar, pues el Y sería 38. Simplemente te pide la diferencia de X menos Y. Sería simplemente 50 menos 38. Que viene a ser pues nada más que 12. La respuesta a la primera pregunta. Segunda pregunta nos dice, grafique el triángulo ABC. Ya lo graficamos. Y trace la mediana AM, dice, ¿no? Vamos a ver. Tenemos el triángulo ABC. Trazamos la mediana AM. Por aquí la trazamos, ahí está. Y me dice si las medidas de los segmentos MB y MC miden 2x menos 1 y x más 6. Entonces BM 2x menos 1 y MC x más 6. Calcular el valor de X, me dice. Bien, hay que recordar, algo muy importante, es que nos dice que la mediana divide el segmento en dos partes iguales, donde cae. Quiere decir que aquí es igual al de aquí. Entonces, estos dos segmentos que nos están dando de datos deben ser iguales. 2x menos 1 tiene que ser igual a x más 6 por la propiedad de la mediana. El x pasa a restar al 2x, y el 1 pasa a sumar al 6, pues sale simplemente 7. La respuesta a esta pregunta número 2. Bien, continuamos a ver con la pregunta número 3, 4 y 5, que son bastante sencillas también. No nos vamos a complicar demasiado en el tema, porque la verdad es bastante sencillo, salvo algunos casos pues que vamos a ver. A ver, tenemos la pregunta número 3 que nos dice, el triángulo PQR se trazan las medianas PN y QM. Dice, calcular la suma de los lados RQ y RP, sabiendo que QN vale 6 y MP vale 5. A ver, vamos a trazar el triángulo PQR. A ver, veamos, ahí está. Dice PQR. Trazamos las medianas PN y QM. Ahí está P y N. Y acá está Q y M. Ahí están las famosas medianas. Ya sabes que si es mediana, divide el segmento en dos partes iguales en ambos lados. Por eso les he puesto estos simbolitos, ¿sí? Y me dice calcular la suma de los lados RQ y RP. Me pide RQ, este de aquí viene a ser mi X. Y RP, que viene a ser este mi Y. Nos piden X más Y. Ya está. Y nos dice QN vale 6 centímetros y MP vale 5 centímetros. Entonces, como QN vale 6 centímetros, acá sería 6. Aquí también viene a ser 6. Y MP vale 5. MP vale 5. Entonces aquí también vale 5. Por lo cual yo tendría cuánto vale X. Sería 6 más 6. Que es 12. Y Y sería pues simplemente 5 más 5, que es 10. Te pide la suma de X más Y, sería 12 más 10, que viene a ser simplemente 22, la respuesta a la pregunta 3. Pregunta 4 dice, grafique el triángulo ABC y trace la bisectriz interior BI. Calcular la medida del ángulo BIA.
sabiendo que los ángulos ABI y ACB miden 36 y 40. A ver, vamos a graficar primero. Ahí está, ABC. Se traza la bisectriz interior BI, vamos a trazar BI, vamos a menos por ahí está BI, bisectriz interior. Y calcule la medida del ángulo BIA. BIA, me piden este ángulo I, X. Sabiendo que los ángulos ABI y ACB miden 36 y 40. A ver, ABI, este es 36. Y ACB mide 40. ACB, este es 40. Ya está. Bien. Para resolver este problema, pues es bastante sencillo también. El mismo problema nos ha dicho que este BI es bisectriz. Entonces, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Obligatoriamente, porque es bisectriz. Y tú vas a usar simplemente la propiedad del ángulo exterior para este triángulo BIC, ¿no? Que lo voy a sombrear un poquitito. Yo voy a decir de aquí que el ángulo exterior X viene a ser la suma de los dos ángulos interiores que no están junto a él. Sería el X igual a 36 más 40. El X simplemente sería 76. Bien, pregunta número 5 nos dice, en un triángulo rectángulo ABC, B vale 90, se traza la altura BH relativa a la hipotenusa. Calcular la medida del ángulo ABH, sabiendo que el ángulo C mide 47. Vamos a trazar el triángulo rectángulo ABC. No es nada complicado hacer un triángulo rectángulo. Y no te cuesta nada. Ahí está. Y dice que B vale 90. Entonces quiere decir que acá es A, acá es B y acá es C. Se traza la altura BH relativa a la hipotenusa. Bien, la trazamos. Aquí está. BH. Te dice calcular la medida del ángulo ABH. ABH, este es X. Sabiendo que el ángulo C mide 47. Este ángulo mide 47. Bien, entonces miren, yo puedo conocer cuánto vale este ángulo. Porque acá mira, estamos en un triángulo rectángulo pequeño. Este triangulito que estoy sombreando. Entonces este ángulo más 47 me tiene que dar igual a 90 grados. Por ser un triángulo rectángulo. Entonces este ángulo yo fácilmente lo puedo sacar como 90 menos 47. Que viene a ser simplemente 33. ¿O no? 43. Gracias por corregirme. Así es. Entonces, este ángulo de 43, aquí todo esto es 90. Entonces, tú vas a decir como ecuación final que X más 43 tiene que ser igual a simplemente 90. Por aquí, ¿no? Entonces el X, el 43 pasa a restar al 90 y pues sería simplemente 47 la respuesta a la pregunta número 5. Bien, adicionalmente tenemos algunas preguntas de seguir practicando. Vamos a responder algunas. Dice, indicar si es verdadero o falso, luego justifique y ejemplifique su respuesta. Dice, vamos a ver, dice, la mediatriz de un triángulo siempre contiene a uno de sus vértices. Bueno, eso es falso. Habíamos dicho en la teoría de que la bisectriz es una línea que parte al segmento en dos partes iguales, pero no necesariamente tiene que ir a uno de los vértices, ¿no? La otra dice, la mediana de un triángulo biseca al lado opuesto. Eso sí es verdad. La mediana divide al lado opuesto pues en dos partes iguales. Biseca, divide en dos. A ver, dice, la altura de todo triángulo divide al ángulo interior en partes iguales. La altura de todo triángulo divide al ángulo interior en partes iguales. Bueno, eso es falso, ¿no? Obviamente la altura no tiene esa propiedad, al menos con todos los triángulos no. Solamente pues con un tipo de triángulo, que es el triángulo isósceles o el triángulo equilátero. Pero en este caso la altura no tiene esa propiedad. Esa propiedad le pertenece a la bisectriz. La 2 dice, completar. La bisectriz, dice, divide al ángulo interior respectivo en dos ángulos y puntos suspensivos. Bueno, nosotros sabemos aquí que la bisectriz divide el ángulo interior en dos ángulos iguales. Eso sí lo sabemos.
Y como acá me dice divide el ángulo interior, obviamente está hablando de la bisectriz interior. Muy bien, entonces esas son las preguntas que hemos visto pues en la parte teórica.